Buenas tardes, el gallo. Pero ya estamos. Vamos a informar como todos los martes sobre salud, en particular lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia, cómo vamos enfrentando esta crisis sanitaria y también se va a informar sobre el plan de vacunación y sobre el envío de dosis de las farmacéuticas, cómo se tiene contemplado el que lleguen las dosis que se requieren para vacunar a todos los adultos mayores. Ya, como ustedes saben, se inició la vacunación de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Ya se lleva un buen avance. Falta, pero ya tenemos un buen avance en el número de personas vacunadas. Y terminando de vacunar a todo el personal de salud de hospitales COVID, inicia la vacunación a adultos mayores y mantenemos compromiso de que podamos vacunarlos a todos antes de que termine marzo. Les vamos a presentar el plan para que se conozca cuál es el propósito. Desde luego seguimos abril, mayo, de acuerdo a edades y a enfermos de hipertensión, diabetes, otras enfermedades crónicas. Pero bueno, vamos el día de hoy a informar sobre eso. Primero va a informar Hugo López-Gatell, luego Marcelo sobre los contratos que se tienen con las farmacéuticas y vamos a tener una transmisión desde Monterrey, que van a arribar ahí vacunas el día de hoy, y también vamos a comunicar con quienes van a recibir vacunas en el aeropuerto de la Ciudad de México, que vienen dosis de Pfizer que nos está entregando. De modo que vamos con el doctor Hugo López-Gatell y luego con Marcelo, y vamos a estar también, repito, comunicación con Monterrey, con el aeropuerto de la Ciudad de México. Con gusto, presidente, con su permiso. Secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre el estado que guarda la epidemia. Vamos a presentar el informe técnico general que presentamos todas las tardes. El corte más reciente es el de ayer por la tarde. Y también las curvas epidémicas de todos los estados para tener la actualización y que usted tenga en el lugar donde reside una idea clara de cómo está comportándose la epidemia en el lugar donde usted vive. Y enseguida comentaremos en términos generales cuál es la organización del plan de vacunación, algunos elementos que han sido incorporados ahora con la oportunidad de ampliar las vacunas, no solamente para la de Pfizer-BioNTech, sino, como lo mostrará el canciller, otras vacunas que en su momento ya fueron contratadas y otros contratos que están en proceso todavía de negociación, próximos a ser cerrados. Y esto nos permite tener mayor flexibilidad en organizar el plan. Recordamos a toda la población que en México y en el mundo entero el factor principal que podría limitar el avance de la vacunación es la fabricación misma de las vacunas. La mayoría de los gobiernos que hemos tenido la oportunidad y que la hemos aprovechado para tener un acceso temprano a las vacunas, hemos en consecuencia preparado las condiciones para distribuirla. Entonces, tan pronto llega, como lo empezamos a hacer desde el 24 de diciembre del año pasado, tan pronto llega se utiliza y esto nos permite avanzar rápidamente, pero dependemos de que se fabrique la misma vacuna y entonces poderla utilizar. Vamos a presentar, si son tan amables. Aquí tenemos en el informe técnico la curva epidémica de casos estimados. Recordar que la utilidad de esta curva es poder ver la perspectiva hacia dónde va la epidemia, si va subiendo, si va bajando o si está estable. Es característico ya en nuestro país que tuvimos un punto máximo en la semana 29 del año pasado, que es la última semana de julio. Después tuvimos todo agosto, todo septiembre en periodo de reducción y a partir de octubre empezó nuevamente al alza. Se puede ver ahí la trayectoria que tuvo hasta la semana 1 del año de 2021. En este momento vivimos la semana 3 del año y el corte de información ahí se presenta con un incremento de más 1% en ese cambio entre la última semana de 2020 y la primera de 2020. 5% de los casos corresponden a los casos activos. Esto se ha mantenido de manera muy estable a lo largo de la epidemia. La siguiente. Respecto al porcentaje de positividad, esto es de cada 100 personas que tienen los síntomas de la enfermedad se llama COVID-19, ¿cuántos tienen el virus SARS-CoV-2? Y el resto tienen algún otro agente infeccioso posiblemente que explica sus síntomas, pero no es el que causa COVID-19. Y este porcentaje también desde octubre se ha mantenido relativamente estable, con variaciones que van del 38 al 45%. En este momento tenemos 44% para ese intervalo de la semana 1 del año. La siguiente se fue para atrás. Aquí tenemos la letalidad. Este es otro índice muy importante del que se ha hablado también mucho, lo hemos explicado varias veces, y debe distinguirse la
la letalidad de la mortalidad. La letalidad es la cantidad de personas que desafortunadamente pierden la vida que se conoce tenían COVID-19. De acuerdo a las distintas definiciones de caso que son complementarias, donde hay confirmación por laboratorio, donde hay confirmación por asociación epidemiológica. Esto quiere decir una persona que vive con alguien a quien se ha diagnosticado COVID por laboratorio, se le considera que tiene COVID es solo por tener los síntomas característicos. No requiere confirmación por laboratorio para ser incorporada a la estadística como una persona que tiene COVID. Esto lo hemos explicado también múltiples veces. Y la letalidad es un índice que, si se mide de manera estable, permite monitorear la consecuencia más grave de la enfermedad, que desde luego es la más lamentable, y es la pérdida de la vida. En distintos países se tienen distintas magnitudes de la letalidad porque se tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica. Hay países que hacen pruebas de manera generalizada, incluyendo en personas que no tienen síntomas y en quienes se detecta el virus SARS-CoV-2. También durante todo 2020 se explicó en varias ocasiones que no es pertinente desde el punto de vista técnico comparar las magnitudes de las letalidades entre países precisamente por esta razón. Aún hay personas que persisten en la idea de hacerlo, pero desde luego sin un fundamento técnico y científico apropiado. Lo más importante es medirlo de manera consistente, y si se mide de manera consistente se pueden identificar las variaciones. Como se puede ver ahí, llegamos en el momento más intenso de la epidemia al inicio del año pasado, cerca de abril o mayo, tuvimos una 18% de letalidad, pero después esta ha ido bajando a lo largo del tiempo y en este momento tenemos 7%, con algunas variaciones entre semanas, de una semana a la otra. La siguiente. Finalmente, la ocupación hospitalaria. Este es un índice muy importante porque es el que permite orientar la reconversión hospitalaria. Recordar que en el manejo de una epidemia de estas características, en México y en la mayoría de los países del mundo, hay dos objetivos generales de mayor interés. El primero es reducir la cantidad de contagios, y esto se hace con una serie de intervenciones de salud pública que tienen que ver con la reducción de la movilidad de las personas en el espacio público. Y esto lo que resulta, como también lo comentamos extensa y repetidamente a lo largo de 2020, es en una velocidad de propagación menor que implica que no se tenga una epidemia explosiva. El objetivo fundamental es ganar tiempo y posponer el momento máximo de ocupación hospitalaria. Esto lo que permite es reconvertir los hospitales, ampliar el número de camas disponibles, como lo hemos hecho y lo continuamos haciendo ahora en este momento donde ha habido el recrudecimiento desde octubre. Y en todos los lugares donde esto sea necesario, lo haremos, y hemos logrado ir por delante de los casos en la medida en que se van abriendo y habilitando camas hospitalarias, tanto generales como camas con ventilador. Aquí tenemos el estado actual. Esto sí es en tiempo real, no es al corte de la primera semana del año, es en tiempo real. Todos los días se monitorea por medio de la información que producen las entidades federativas. 8 entidades tienen ocupaciones superiores al 70%, ahí se ve la lista. 9 entre 50 y 69%, y las restantes 15 tienen ocupaciones menores al 50% de las camas generales. Y en la siguiente vemos la misma idea, pero para las camas con ventilador. Recordar siempre que cuando hablamos de camas con ventilador es solo para pronta referencia, pero no se trata solamente del mueble físico donde se atiende a las personas, se trata de toda la infraestructura y también los servicios humanos, la cama, los monitores, los ventiladores, las bombas de infusión, los circuitos eléctricos, el abastecimiento de oxígeno, por mencionar algunos elementos de la infraestructura, y desde luego lo más importante, el personal de salud. Recordar que México tenía desde el inicio de la epidemia, lo sabíamos esto por más de 15 años, al menos una deficiencia de al menos 240,000 personas profesionales de la salud que en su momento han tenido que ser contratadas, habilitadas, entrenadas para responder a esta epidemia. Y tenemos 3 entidades que tienen ocupaciones de más del 70% en sus camas con ventilador. Estas son las camas que se usan para personas críticamente enfermas. 7 están entre 50 y 69%, y el resto de 22 entidades federativas están con menos del 50% de ocupación. Vamos a ver ahora las generalidades del progreso de la vacunación. Tenemos aquí el avance diario. Ya comentábamos ayer que esto va fluyendo de acuerdo al ritmo en que llegan las vacunas. Tuvimos el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 el 24 de diciembre, y hemos tenido distintos embarques de distinto tamaño. Durante el primer periodo, entre el 24 de diciembre y hasta el 11 de enero, le llamamos periodo de
calibración porque solamente utilizamos las vacunas en instalaciones militares para tener un ambiente mucho más controlado de operación que nos permitiera ajustar, calibrar, organizar de manera detallada todo el operativo logístico. Cada vez que hablamos de esto es muy importante nuestro agradecimiento como civiles a las Fuerzas Armadas, aquí presentes los dos secretarios de Defensa y de Marina, porque gracias a ellos y la experiencia logística que tienen nuestros ejércitos pudimos organizar un operativo verdaderamente eficiente que nos ha permitido ya en la fase de expansión, que empezó con el embarque grande de 439,000 dosis a partir del 12 de enero, vacunar de una manera expedita al personal de salud. Ahí tenemos, por eso suben el tamaño de estas columnas y muestra cómo día por día se han ido utilizando las vacunas. La razón por la que cambia la velocidad, lo cual vemos en la siguiente gráfica también, donde súbitamente a partir del 13 de enero vacunamos una gran cantidad de personas diarias, pero después se hace un poco más lento, es porque empezamos por los hospitales más grandes, donde hay más personal de salud de primera línea, y después son unidades un tanto más pequeñas, donde obviamente hay menos personas por vacunar. Prácticamente se ha terminado con este paquete de vacunación, la siguiente, y aquí se puede ver su distribución en primeras dosis y segundas dosis, en la medida en que 21 días después de la primera ya se está poniendo la segunda para completar el esquema. ¿Cuál es la importancia de la segunda dosis? Es aumentar el porcentaje de eficacia. Estas vacunas, igual que muchas otras, tienen esquemas de más de una dosis. En la primera se alcanza una eficacia cercana o superior al 80%. Esto quiere decir que se reduce el riesgo de infección hasta en 80%, y al poner la segunda, 21 días después, se logra que esto suba, en el caso de la vacuna de Pfizer, hasta 94%. Ahora, aquí aprovecho para comentar, desde el año pasado, durante diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud empezó a plantear la posibilidad de expandir el periodo entre las dosis, y se planteó que podía ser hasta de 28 días en vez de 21 días. La importancia de esto es ganar 7 días en poder seguir ampliando cobertura sin tener que poner la segunda dosis. Este planteamiento no es derivado simplemente de este empeño de hacerlo, sino además fundamentado en la evidencia científica que las propias ensayos clínicos han mostrado, en este caso para la vacuna de Pfizer, pero también para las otras vacunas. Recientemente, el 8 de enero, la Organización Mundial de la Salud publicó su más reciente recomendación interina específicamente sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech, donde está planteando que podría extenderse hasta 45 días el intervalo de las dosis. Misma idea, el punto es, pueden pasar más días sin que se afecte en modo alguno la eficacia final que se alcanza con la vacuna, ni eventualmente la duración de la inmunidad. Esto está amparado, desde luego, en esa evidencia científica y en décadas de conocimiento sobre la inmunología. En este momento, hoy, martes 19 de enero, sesionará el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México. Este grupo que hemos mencionado múltiples veces es un grupo de personas científicas altamente expertas que reflexionan científicamente sobre el tema. Uno de ellos, para destacar la importancia de este grupo, es el doctor Cravioto, Alejandro Cravioto, que lo hemos mencionado muchas veces. Él es en este momento el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Participan otras personas, la doctora Celia Alpuche, quien lo preside, el doctor José Ignacio Santos Preciado, quien fue el creador del programa de vacunación universal en México y actualmente es el secretario del Consejo de Salubridad General. Entonces, hoy sesionarán con varios propósitos: darle seguimiento a la evidencia científica sobre vacunas COVID, pero uno de los elementos que van a abordar es precisamente la revisión de la evidencia científica sobre esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Eventualmente nos harán una recomendación sobre el periodo en que se puede alargar este intervalo entre las dosis, y con base en lo que nos recomienden podríamos tener incluso nuevas adaptaciones del plan de vacunación, lo cual podría ser benéfico para cubrir este retraso en la entrega de la vacuna que ya fue comentado y anunciado, y podríamos tener ampliación de cobertura y posteriormente, cuando vamos a tener la recuperación de dosis, tener las segundas aplicaciones. Ya veremos qué ocurre y lo comentaré. La siguiente y penúltima es cuántas entidades federativas participan. Todas. Destacamos, creo que a estas alturas ya nadie se confunde, que 32 entidades federativas, que es el total de las entidades federativas de México, tienen el mismo nivel de prioridad. Nadie tiene preferencias sobre otro, toda la población mexicana es relevante. Por lo tanto, la vacuna se distribuyó a todas las entidades federativas y se seguirá distribuyendo a todas las entidades federativas. Y tenemos que 27 de ellas han completado arriba del 95%,
100%, varias de ellas se ven en la gráfica, 100%, ya se acabaron el paquete y están listas para vacunar a los que sí. Y la última es la distribución del número de dosis o del porcentaje de dosis que han sido ya aplicadas. Se ve que este 88% son las dosis que finalmente ya fueron aplicadas. Ojo, hasta el corte de información de ayer a las 16 horas siguieron abiertos los puestos de vacunación en las unidades de salud y es posible que ya a estas alturas se haya completado aún más. Y ahí tenemos esa reserva que deliberadamente dejamos en los depósitos centrales precisamente para proteger la posibilidad de tener la segunda dosis ante cualquier eventualidad. Si me permiten, ahora ya no me pase la siguiente, ya va a ser lo que presentará el canciller, pero si me permite, presidente, me paso allá. Antes de presentar las curvas y terminando con el tema de vacunación, comento en términos generales lo que hemos venido explicando, la panorámica del plan de vacunación. El plan que fue presentado aquí mismo el 8 de diciembre de 2020 ha sido diseñado precisamente con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación al que he mencionado y es muy semejante al que tienen muchos otros países, por ejemplo Reino Unido, otros países europeos, Estados Unidos, Argentina, varios países hemos tenido a bien incorporar las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud y también adaptarlas a las condiciones tanto epidemiológicas como sociodemográficas de nuestro país. Y el plan en general tiene 4 bloques que corresponden a los ejes de priorización que hemos mencionado. El primer elemento es vacunar a quienes nos protegen, los miembros del personal de salud de primera línea. Esto lo hemos destacado, es el personal que está directamente expuesto o mayormente expuesto a las personas que tienen COVID-19 y por lo tanto tienen el mayor riesgo de ser contagiadas, el personal de salud de primera línea. En ese personal de salud de primera línea hay algunos segmentos distinguibles. El primero son las unidades hospitalarias para la atención COVID, también las unidades que no son hospitales pero también están atendiendo activamente casos de COVID y la atención prehospitalaria, el personal de ambulancias, los centros reguladores de urgencias que está atendiendo a personas con COVID. En estos casos es personal clínico, no personal administrativo, que quede muy claro eso. Clínico nos referimos no solamente a médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, sino a 11 categorías laborales de personas que están en proximidad con los enfermos de COVID. Este es el primer elemento. El segundo es el eje de prioridad sobre edad. Está también evaluado científicamente en México, en la Organización Mundial de la Salud y en varios países que la edad es uno de los determinantes fundamentales del riesgo de complicarse y de perder la vida por el daño que causa el virus SARS-CoV-2. Y por eso empezamos con la edad más avanzada y seguimos hacia abajo hasta los 60 años y ese es el bloque de prioridad que marca el rumbo del plan. Es importante destacar que también hay personas que tienen enfermedades crónicas y que en México, igual que en otros países que tenemos estas inmensas epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, el conjunto de las enfermedades crónicas no transmisibles, estas enfermedades juegan un papel muy importante en el daño. Entonces, el segundo eje de prioridad es precisamente la comorbilidad y en cada categoría de edad se incluye prioritariamente a quienes tienen comorbilidad. Pero además, conforme se avanza en edades de arriba para abajo, cuando llegamos a cubrir a todo el bloque de personas de 60 y más años de vida, hemos cubierto ya prácticamente 45% de las personas que tienen diabetes e hipertensión, los dos determinantes mayores de las complicaciones. Entonces esto va síncrono. Y en el tercer eje de priorización están las necesidades de control epidemiológico y aquí hemos considerado también las oportunidades de usar la vacuna como un mecanismo de terminar de controlar epidemias que están ya en muy avanzado y estable grado de control. Y uno de los ejemplos característicos, esto lo hemos también mencionado, es el estado de Campeche. Campeche fue el primer estado que alcanzó el semáforo verde, nunca ha tenido reversa del semáforo verde y se mantiene en un control muy estable desde hace 3 meses. Y esto lo que nos permite es vislumbrar oportunidades de que la vacuna termine de proteger a personas que participan en actividades sociales de gran interés público, la educación pública. Y venimos comentando también que se puede utilizar la vacuna para proteger al personal escolar que permitiría empezar a abrir las escuelas, que solamente se abren con semáforo verde, de acuerdo a lo estipulado. Entonces, parte de la vacunación que ahora llegará también puede ser utilizada, y así se va a utilizar, para vacunar a cerca de 20,000 personas del sistema educativo del estado de Campeche, lo cual ya permitiría empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en este estado. Por supuesto, esto será
será detalladamente conversado con el gobernador Aiza, su secretario de Salud, el doctor González, y todo el equipo, y conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública. Pero esto muestra cómo la vacuna no solamente es un instrumento pensado desde la salud, sino pensado desde la actividad social. Otros países han incorporado también explícitamente al personal educativo. Argentina, por ejemplo, que acabamos de visitar para una misión específica, tiene en su plan de vacunación al personal educativo. Vámonos ahora sí con las entidades federativas. La panorámica nacional en un mapa de intensidades de color. Se puede ver rápidamente aquellas entidades federativas que tienen los colores más claros están en menor intensidad epidémica, los que tienen los colores más oscuros tienen incidencias mayores. La siguiente. Aquí se ve la curva epidémica de casos estimados, es la misma que acabo de presentar y se puede ver la tendencia. En general, en todas estas curvas que presentaré está la curva de defunciones, y en las que son estatales se verá aquí un recuadro en color verde que muestra la curva de defunciones. Y el segundo panel es la hospitalización. Este será el proceder. Vemos la siguiente que tendremos para todas las 32 entidades federativas. Esta es la mortalidad nacional, y se puede ver también cómo con el mismo calendario a partir de octubre, la semana 40 es donde empieza octubre, y después tuvimos el ascenso. Y en todos los paneles se verá la ocupación hospitalaria en la etiqueta del lado derecho arriba. La siguiente. Y la hospitalización se mostrará de esta manera, como hemos comentado varias veces. Cabe destacar cuáles son estas tres líneas. La línea de hasta arriba es la suma de las otras dos líneas de abajo, y las líneas lo que representan es la suma de personas que están hospitalizadas en cada uno de los días. Recuerden que la curva de hospitalización empieza en mayo, no está desde el inicio del año, aquí empieza en mayo. La curva roja es personas que están en camas de hospitalización general, es decir, no están intubadas, y representa el 80% de la suma. Y un grupo minoritario, 20% restante, son personas que están intubadas. Esto para destacar que la hospitalización por COVID no necesariamente implica estados avanzados de gravedad. 80%, 8 de cada 10 que están hospitalizados están en una condición delicada o suficientemente grave para ser hospitalizados, pero no están intubados. Vemos la tendencia general de la hospitalización en el país, sigue en esta fase creciente. Ahora sí, vámonos uno por uno y de manera más expedita para cada entidad federal. Aguascalientes, ascenso al inicio, una larga meseta durante prácticamente todo el verano. A partir de octubre, un ascenso muy acelerado, y afortunadamente ya una tendencia de descenso desde hace 5 o 6 semanas. Se encuentra en este momento en semáforo naranja, y aquí se ve la curva de mortalidad que sigue un patrón semejante. La siguiente. Y la hospitalización en Aguascalientes, subidas y bajadas. Había tenido una reducción en el periodo más reciente de finales de noviembre y diciembre, y durante lo que va del mes de enero y la segunda mitad de diciembre y lo que va de enero está nuevamente al alza. La siguiente. Baja California también fue uno de los primeros estados afectados junto con la Ciudad de México. Después tuvo un descenso durante buena parte de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y después a partir de octubre también empezó con el incremento. Llegó a una situación bastante preocupante, pero afortunadamente ya tenemos también 5 semanas de descenso. Acaba de pasar a semáforo naranja. Las hospitalizaciones siguen un patrón consistente, fueron subiendo y tienen en este momento descenso. La siguiente. Baja California Sur preocupa en este momento. Tenemos una tendencia de rápida aceleración de la epidemia, como se puede ver claramente en el trazo final de la gráfica. Pasó a semáforo naranja, estaba en amarillo, pasó a naranja en virtud de que tiene esta fase de aceleración, que ya empieza a repercutir en la mortalidad en Baja California Sur. La siguiente. La hospitalización también en fase de ascenso y ascenso rápido. La siguiente. Y el estado de Campeche es justo el contraste, es lo que acabo de mencionar. Tenemos el punto máximo ocurrió en mediados de julio, en la semana 27, después descendió rápidamente, pero lo más importante es que se ha mantenido estable en control. Pequeñas variaciones, pero en general estable, lo que da grandes oportunidades. Semáforo verde por más de 3 meses. La siguiente. Lo mismo la hospitalización y las defunciones en Campeche. En Chiapas tenemos un patrón semejante, tuvo una reducción súbita, un tanto inesperada, y después llegó a una fase de estabilización que se mantiene, tiene un pequeño incremento en las 4 semanas más recientes y un incremento en la mortalidad. Acaba de pasar a semáforo amarillo. La siguiente, proveniente del verde, también porque tiene ahorita un ascenso en la hospitalización. La siguiente. Y en Chihuahua también, como fue el caso de otras entidades, tuvimos este incremento súbito a partir de las semanas finales del mes de agosto y de septiembre y primeras de octubre, y después ha tenido un descenso muy alentador y muy consistente que le hace llegar a semáforo amarillo. La mortalidad, mismo patrón, y la hospitalización también en descenso claro. La siguiente. La Ciudad de México, siempre que hablamos de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, destacamos
señalamos que las ciudades grandes, las zonas metropolitanas grandes, tienen los retos más grandes de control epidémico. Solamente por la densidad poblacional y el tamaño hace muy lento el cambio una vez que se implantan las medidas de prevención. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque los cambios se van viendo en forma más lenta. Lo que vemos es este largo periodo de meseta que tuvo, a pesar de ser esta zona metropolitana la mayor del país, después un ascenso igualmente desde la semana 40 y actualmente bajadas y subidas, permanece, como lo ha destacado la doctora Sheinbaum, en semáforo rojo. Las defunciones también en este periodo de ascenso. La siguiente, y la hospitalización, aún en periodo de ascenso, apenas esta semana empezamos a ver un cambio modesto todavía en la velocidad de las hospitalizaciones. Ojalá que se mantenga y ojalá que el efecto de las distintas restricciones de movilidad que han sido recomendadas a la ciudadanía empiece a tener efecto. La siguiente. El estado de Coahuila también un punto de bajada, agosto-septiembre, después subida y después un descenso lento con subidas y bajadas. Regresó a semáforo rojo de haber estado ya en naranja. La mortalidad va en fase de incremento. La siguiente, lo mismo la hospitalización, aunque el incremento no es tan acelerado como lo había sido antes. La siguiente. El estado de Colima, un patrón también semejante, descenso desde varias semanas de la primavera y el verano. Después tenemos este incremento, ya actualmente está en semáforo naranja. La siguiente, la hospitalización en Colima, todavía en fase de ascenso. La siguiente. El estado de Durango llegó a situaciones también preocupantes de ocupación hospitalaria y el número de casos y tuvo ese impacto también en la mortalidad. Después ha descendido y se mantiene en general en descenso, solamente en las últimas 2 semanas tendencia de ascenso que ojalá recupere el curso que ya lleva. La siguiente. Lo mismo la hospitalización, descenso y en las semanas más recientes ascenso. La siguiente. El Estado de México sigue un patrón muy semejante al de la Ciudad de México, como lo pueden ver, es por obvias razones, forma parte de una misma comunidad. En el Valle de México está el otro valle, el Valle de Toluca y también en la zona oriental, que tienen patrones diferentes, pero el conjunto lo hace muy parecido a la Ciudad de México. La siguiente, y también esta tendencia todavía en ascenso de la hospitalización. La siguiente. Guanajuato también está en semáforo rojo porque ha seguido en ascenso, tuvo un par de semanas de reducción y vuelve a estar en ascenso y la mortalidad todavía en ascenso. La siguiente, la hospitalización también en ascenso. Entonces sigue en semáforo rojo. La siguiente. El estado de Guerrero también empieza ya muy aceleradamente a incrementar el número de casos. Esto impacta en la mortalidad y en la hospitalización vemos también en la siguiente que va en acelerado crecimiento la epidemia. La siguiente. Hidalgo va, aunque no tan rápido, va en ascenso ya desde muchas semanas, desde que empezó octubre, no ha cambiado esa tendencia, pasa a semáforo rojo. La mortalidad también en ascenso y la hospitalización también en ascenso. Hablamos hace un par de semanas o 3, hablamos de la zona de la megalópolis. La megalópolis son 7 entidades federativas en torno al Valle de México que tienen más o menos la misma dinámica epidemiológica porque comparten una gran cantidad de flujos de población todos los. La siguiente. Jalisco también en fase de ascenso y pasa a semáforo rojo. La mortalidad está en clara tendencia de ascenso. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. Entonces también en Jalisco existe el reto de la zona metropolitana de Guadalajara y tardará más en tener una respuesta positiva. Es muy importante que se tengan las medidas de restricción o de reducción de la movilidad y que se amplíe la capacidad de detección en las comunidades. Esto es parte de las estrategias de salud pública que desde mediados del año pasado fueron implantadas. La siguiente. En Michoacán también tendencia a la alza, solamente una semana de reducción, aún está en semáforo naranja, ojalá que no lo pierda y vean ustedes cómo hay fluctuaciones importantes de las defunciones en este momento en ascenso. La siguiente. Y la hospitalización en tendencia ascendente. La siguiente. Morelos, bastante obvio también, en un crecimiento muy acelerado, hay que tener mucho cuidado con reducir la movilidad en Morelos y ampliar la capacidad de detección comunitaria porque tenemos esta fase de ascenso igual que la hospitalización. La siguiente. Nayarit, en una fase acelerada de ascenso, también importante que repercute en la mortalidad y desde luego en la hospitalización. La siguiente. Ahí se ve. Cuando decimos en especial de algunas entidades federativas es porque la proporción, el porcentaje de camas ocupadas se acerca importantemente al límite y eso impone la necesidad de hacer reconversiones. Entonces ahí donde hay eso es muy importante tener mayor capacidad en las acciones de salud pública. La siguiente. Nuevo León en tendencia de ascenso, no es una tendencia tan acelerada, tan precipitosa, pero claramente es una tendencia de ascenso que arrancó desde el mes de agosto. Aquí no tuvieron la situación que tuvo el país y varias entidades de reducción en agosto-septiembre, sino que en general ha sido la trayectoria de ascenso hasta el momento. Por estar ahí, además una zona metropolitana tan grande como la de Monterrey, hay que tener
tener especial cuidado, pasan a semáforo rojo, la siguiente, su hospitalización en tendencia de ascenso. Y la capacidad hospitalaria llegando al límite, la siguiente. En Oaxaca, tendencia de ascenso, apenas una semana de una reducción importante, pero en general había tenido tendencia de ascenso, está en semáforo naranja, la siguiente, su hospitalización en fase de ascenso, la siguiente. Puebla lo mismo, había llegado a una muy importante reducción, pero desde la semana 40 en fase de ascenso, no tan acelerada como las entidades que ya mencioné, pero ciertamente en fase de ascenso, también en la mortalidad, la siguiente, y en la hospitalización, acercándose al límite, 79% de ocupación. La siguiente. En Querétaro, lo mismo, rápido ascenso durante todo el otoño y pasa a semáforo rojo porque sus indicadores de mortalidad, principalmente la siguiente, y de hospitalización van en fase de ascenso acelerado. La siguiente. Quintana Roo, en cambio, ha sido alentador porque tuvo, semejante a los estados del sur, Campeche y Chiapas, esta reducción muy sostenida. Desafortunadamente, desde hace varias semanas se perdió, pasa a semáforo naranja para nuevamente poner algunas restricciones de la movilidad. La siguiente, su hospitalización levemente, lentamente en ascenso, todavía tiene muy buena capacidad hospitalaria, pero vale la pena reducir los contagios. La siguiente, San Luis Potosí, con fluctuaciones importantes durante todo el otoño y el invierno, en estas últimas 2 semanas en ascenso, no ha tenido tan importante repercusión en la mortalidad, aunque se mantiene todavía alta. La siguiente, y la hospitalización en rápido crecimiento. En general, hemos dicho, después del incremento de casos, 15 días después incrementan las hospitalizaciones y cerca de 21 días después aumenta la mortalidad en general. La Sinaloa, con un largo trecho de descenso, apenas en las últimas 2 semanas empezó a incrementar. Ojalá se logre recuperar con las acciones de salud pública, reducir los contagios. La siguiente, su hospitalización también recientemente con un incremento. La siguiente, Sonora, el patrón que se ve, llegamos al final del verano y empezó a subir. Afortunadamente recuperaron la tendencia ya de reducción en las últimas 4 semanas, parece ser una tendencia estable y también empieza a repercutir en el descenso de la mortalidad. La siguiente, y la hospitalización lentamente en incremento, pero ojalá que en la medida en que bajan los casos, bajarán las hospitalizaciones. La siguiente, Tabasco, patrón semejante al de Puebla, por ejemplo, bajó hasta llegar al otoño, empezó a subir y todavía mantiene tendencia a la alza. No hay una repercusión tan importante en la mortalidad, aunque va en tendencia de crecimiento. La siguiente, y la hospitalización lentamente va creciendo. La siguiente, Tamaulipas, un patrón muy semejante, como pueden ver, al que acabo de mencionar para Tabasco, aunque la velocidad de incremento no es tan grande en los casos ni en la mortalidad. La siguiente, ni en la hospitalización. La siguiente. Y Tlaxcala se disparó en este momento después de haber tenido también varias semanas de control durante el verano y a partir del otoño empezó a subir, pero concretamente desde el invierno empezó a subir muy rápidamente. Parte de la megalópolis pasó también a semáforo rojo y la hospitalización en aumento. Veracruz, ya casi para terminar, un patrón semejante al de Tabasco y al de Tamaulipas, aunque el incremento no es todavía tan alto. La siguiente, y la hospitalización en aumento. La siguiente. Yucatán, con descenso, después estabilidad con tendencia a la baja, no hay una repercusión importante sobre la mortalidad. La siguiente, y la hospitalización se mantiene estable. La última, Zacatecas, tuvo crecimiento y ahora va para abajo, un par de semanas con retorno hacia la fase de ascenso, semejante a lo que pasa en Chihuahua, pero en general se ha mantenido en descenso. La siguiente, y su hospitalización aún en una fase general de descenso. La última imagen, vemos el semáforo de riesgo epidémico COVID que tendrá vigencia del 18 al 31 de enero. Varias entidades pasaron a rojo, fueron ya señaladas. Tenemos Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Toda la megalópolis más Jalisco, Coahuila y Nuevo León. Campeche en color verde y es muy alentador por todo lo que hemos comentado. Chiapas en amarillo, Chihuahua en amarillo. El resto en naranja. En resumen, la epidemia sigue activa en México, en el mundo, tiene subidas y bajadas. Hay múltiples razones por las que la epidemia se comporta así. Avanzamos y arrancamos ya la vacunación y va a ser muy importante que esa vacunación se haga en forma ordenada, en forma muy organizada, para que empiece a tener los impactos programados, particularmente el de proteger a las personas trabajadoras de la salud, para estar tranquilos que ellas y ellos están protegidos, y enseguida la reducción de la mortalidad que se logrará conforme avancemos en la cobertura de personas adultas mayores. Señoras, señores, compañeros secretarios, subsecretarios y a quienes el día de hoy nos hacen el favor de dispensarnos su atención. Bueno, esta es la síntesis que nos pidió el señor presidente que presentáramos respecto al conjunto de las vacunas con las cuales hay contrato, ya están autorizadas o enviadas de autorización y por lo tanto podemos presentar estas cifras con precisión. Después, un poquito más tarde, les explico otras vacunas y COVAX. Este cuadro se preparó en conjunto con el doctor Hugo López-Gatell y su equipo y también con la participación de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular
Arturo Herrera está a cargo de la negociación en estos momentos con Pfizer. Entonces, de Pfizer teníamos para este periodo que abarca de enero hasta la última semana de marzo, este es el periodo que estamos hablando, esta es la primera de enero y la que está aquí es la última semana de marzo, es el enero, febrero y marzo. Entonces, como ustedes recordarán, con Pfizer teníamos un acuerdo muy similar en número para el periodo, aquí aparecen 5,044,650 y teníamos 5,098,000 esperadas, de suerte que el cambio no es tan significativo, más o menos se va a mantener. Lo que va a cambiar o lo que cambió es la distribución en el tiempo. Entonces teníamos una distribución programada para febrero, este periodo donde no hay color azul, antes sí teníamos de Pfizer, pero se mueven hacia estos dos que son de 781,000 y lo demás continúa como estaba previsto el mes de marzo. Es decir, hay un cambio en el mes de febrero y en la última de enero y en las dos primeras de febrero. Este periodo no vamos a tener Pfizer, pero a partir del día 15 tendremos más de las previstas hasta 781,950 y después lo que ya teníamos programado. De manera que al terminar marzo estaremos en 5,044,650. Eso significa un número de vacunados de 2,522,325. ¿Por qué? Son dos dosis. CanSino, que aparece en color verde. CanSino convocó y hemos estado participando en la Secretaría y en esta tribuna y en muchos medios para convocar a las y los voluntarios. Más o menos, si ustedes recuerdan, dimos a conocer 20 centros en toda la República Mexicana que abarcan igual número de estados y se inició el día 29 de octubre. Está ya rebasando los 14,000, por lo tanto se estima que esta semana, señor presidente, van a presentarse al fin de la semana su solicitud de autorización de emergencia, igual que lo hicieron ya Pfizer, que ya está autorizada en México, y AstraZeneca, que ya está autorizada en México, y ahora CanSino lo presentará, que es lo que estoy explicando ahorita, el fin de semana. Este es un proceso, esta fase 3 que estoy describiendo de 15,000 participantes, es la fase 3, se llama así porque es la fase final, la última, para probar una vacuna, se integra por voluntarias y voluntarios, en síntesis a unos se les pone placebo y a otros vacunas, se llama doble ciego, ya aprendí de las conferencias, si no me dice eso. Entonces, de doble ciego porque significa que con eso se elimina la posibilidad de que se manipulen los datos, entonces se está llegando ya al número previsto, es la fase 3 más grande que se ha hecho en México, va a estar muy cerca de 15 voluntarios, 20 centros, es pública la convocatoria, hay que llenar un cuestionario, si alguien que nos está viendo quiere participar, en mi propio Twitter o de la Secretaría en la comunicación de la Secretaría puede encontrar todos los centros, uno de ellos por ejemplo es el Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, entonces CanSino tiene previsto 6,950,000 dosis en este periodo y el número de vacunados 6,950,000 porque es una sola dosis. Bueno, y entonces el primero al 5 de febrero tenemos las primeras 50,000, del 8 al 12 de febrero las 50,000 siguientes, el día 22 al 26 de febrero 800,000 y en lo sucesivo 1,200,000 por semana. AstraZeneca, bueno, se formuló como ustedes saben con la participación de la Universidad de Oxford. Esta es la vacuna más económica en el mercado. Su objetivo no es lucro, por lo tanto es muy bajo. Su costo también es más bajo que otras tecnologías. Hay tecnologías mucho más sofisticadas. En fin, eso ya lo presentamos aquí. Tiene autorización en México y tenemos programadas 2 millones de dosis, como son dos, es un esquema de 2 dosis, ponemos 1 millón de vacunas. Aparece, ahí lo ven en la última semana, que es el 29, esta semana arranca el 29 de marzo y aquí está en color rojo las 2 millones de Astra. Recordarán ustedes que tanto CanSino como AstraZeneca se van a envasar en México, se llama envasado y llenado final. Pfizer es importada, la estamos importando de Bélgica vía Estados Unidos, el vuelo es a Cincinnati, México. CanSino, AstraZeneca, lo que vamos a recibir es lo que se llama el principio activo y ahí se inicia el envasado y llenado final. Esta semana recibiremos, como ya se los comentó el doctor López-Gatell, recibiremos el principio activo para el inicio de lo que será el envasado y llenado final de AstraZeneca. Va en tiempo y forma. Este llenado involucra a un laboratorio que está en Argentina, como ustedes recordarán, que produce el principio activo, lo manda a México y aquí en México el laboratorio de Leomont hace el llenado y envasado final y de ahí se distribuye a México y a toda América Latina porque se acordó que así fuese. Tanto Argentina como México pensaron que eso sería lo mejor para toda América Latina. Bueno, Sputnik V, también se los refirió el doctor López-Gatell, esa negociación está a cargo de él y de su equipo en la Secretaría de Salud, incluso visitó recientemente Argentina para ese propósito porque se está aplicando allá esa vacuna y esos son los números que se tienen, 7,400,000 dosis con 3,700,000 vacunados. Aparece en color amarillo a partir del 25 al 29 de enero, febrero se tienen estas previsiones, estoy todavía en febrero 250,000, los 4 semanas y después para el mes de marzo se tienen 1,200,000 por semana. Entonces, para sintetizar, Pfizer se produce
fuera de México, lo traemos de Bélgica vía Estados Unidos, autorizada en nuestro país, obviamente. CanSino por autorizarse, terminando su fase 3 más amplia, que son 15,000. AstraZeneca autorizada y por iniciar en base en México, llenado total, final, perdón. Y Sputnik 5 por ser autorizada en México conforme a las normas de COFEPRIS. Total, 21,394,650 dosis pactadas y firmadas. La última que se firmará será Sputnik, pero ya está en el contrato, en eso están, con un número de vacunados de 14,172,325. Eso es lo que se tiene acordado, señor presidente, para el periodo. Para quienes están preocupados y preguntaban, oiga, pero se fue a la mitad lo de Pfizer. No, el número de vacunas que vamos a recibir en el periodo, 5,044,650, es muy similar al que teníamos programado de 5,098,000. Entonces, este es el balance. Ahora, además de estas vacunas, COFEPRIS está por autorizar y autorizó la fase 3 de 2. CureVac de Alemania, con la participación muy importante de Tech Salud en Monterrey, y Novavax de Estados Unidos, 2 fases 3 autorizadas, que están por recibir autorización para importar las vacunas que necesitan para hacer su fase 3 en México. Esto será ya en los próximos días, tiene que ser así. De manera que además de estas que ya están firmadas, tendríamos estas otras 2 en fase 3 en México, lo cual nos va a permitir que cuando concluyan su fase 3 podamos acceder a ella. Ya se terminó, y anoto otra vacuna, ya terminó su fase 3 en México, que es Janssen, que es una vacuna de una dosis vinculada al laboratorio Johnson & Johnson. Entonces, solo les apunto esas para que tengamos claro que están estas 4. 2 en fase 3, Novavax, CureVac, y otra que es Janssen, que ya terminó su fase 3 en nuestro país. Un poquito más de 400 participantes. Bueno, se trata de que tengamos todas las opciones posibles lo más pronto posible. Y como ustedes saben, a veces hay cambios en los procesos. Ya Pfizer ha explicado, el señor presidente explicó el otro día la razón por la cual están haciendo esto, además de otros ajustes que deben hacer en su planta. Pero lo importante es que esta es la disponibilidad que tiene nuestro país asegurada para este periodo, que es lo que son las instrucciones del presidente de la República, para poder terminar trabajadores de la salud, como lo acaba de decir el doctor Hugo López-Gatell, y empezar y abarcar adultos mayores prioritarios. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a abrir, ¿no? Para duda. Hola, presidente, buenos días. Varias preguntas. Con estas imágenes de lo que estamos viendo y de lo que está ocurriendo en el Valle de México, la situación del Valle de México, es decir, Ciudad de México, Estado de México, este es el peor momento. Cuando ya pasamos el peor momento, estamos pasando el peor momento, incluso pues en la capital del país, y hay como una especie de fatiga ya por lo que está ocurriendo con la epidemia. Con estos datos que tiene, ¿cómo podemos situar lo que está ocurriendo aquí? Bueno, hay un incremento en contagios en los últimos tiempos en la Ciudad de México. Hemos procurado que se atienda a todos, que no se quede nadie sin atención. Eso lo estamos revisando día con día. El que haya camas, médicos en los hospitales COVID de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de donde tenemos más incrementos en casos. Afortunadamente no hemos sido rebasados en este propósito de que todos los enfermos sean atendidos. Estamos también llevando a cabo acciones de convencimiento para que sigamos con las medidas de precaución, que se mantenga la sana distancia. Estamos exhortando a que nos cuidemos nosotros mismos. Y la gente se ha portado muy bien, desde luego, ya es bastante tiempo. Hay, como tú mencionas, fatiga, cansancio, sobre todo hay tristeza y hay dolor porque se pierden seres queridos, familiares, amigos, conocidos. Estamos nosotros ya advirtiendo de que hay una disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando. Ayer nos reunimos, todos los días lo hacemos, para evaluar la situación en los estados más críticos, más difíciles. Tomamos decisiones. Entonces, ayer con la jefa de gobierno evaluamos y estábamos ya observando una disminución en casos. Ojalá y esto se confirme, que esta tendencia se mantenga a la baja. Y pedirle a la gente que esperemos, ya falta poco, eso es lo que yo creo, que ya falta poco porque va a ir disminuyendo la pandemia y también porque ya tenemos la posibilidad de la aplicación de la vacuna. Esto es lo que nos va a dar más seguridad.
la vacuna. Por eso estamos aplicándonos a fondo para que tengamos todas las dosis que requerimos. Miren cómo vamos en la aplicación de la vacuna en el concierto de las naciones. A ver, pon cómo va México. Somos el primer lugar en América Latina en la aplicación de vacuna. Y como aquí se explicó, para finales de marzo vamos a terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. Y esto, de acuerdo a los científicos, nos va a permitir reducir la mortalidad por COVID hasta en un 80%. Estamos hablando de marzo, por eso digo, falta poco. 2 meses. Sí, hagamos todo el esfuerzo, sigamos portándonos con responsabilidad, como lo hemos venido haciendo en estos 2 meses que faltan, para que los adultos mayores sean vacunados. Y esto ya va a mejorar. A pesar de la disminución por la circunstancia que nos presentaron de Pfizer a una demanda de la ONU de que se disponga de más vacunas para países que tienen menos posibilidades que nosotros, lo económico, lo social, que hay más pobreza. Aún así, miren cómo vamos. Esto también tiene que ver mucho con la organización. Nuestro gobierno está organizado, es el pueblo organizado, el gobierno que encabezo. Y por eso podemos crear 1,000 brigadas, vamos a crear 10,000 brigadas. Hay países que seguramente tienen vacunas congeladas, porque en el caso de Pfizer hay que mantener las vacunas congeladas y no se usan, si no se aplican de inmediato. Hay 6 días de plazo. Cuando se descongelan ya, en 6 días, y no se echan. Entonces, para aplicarlas rápido, lo que hicimos, regresa a las barras de vacunación. Hubo un día que vacunamos a 150,000 personas. Las 3 barras, o mejor dicho, las que expuso Hugo. Esto fue el miércoles pasado. 149,000. ¿Y esa será la meta diaria? ¿Vacunar a 150,000 o más? Eso es lo que queremos mantener cuando se disponga de todas las vacunas. Pero tenemos capacidad organizativa para tan luego llegan las vacunas, se aplican. Es el pueblo organizado, eso es el gobierno. Entonces podemos avanzar. Ahora, regresa, por favor, a la tabla de los países. Hay cerca de 200 países en la ONU. Miren, estamos en el 12, pero baja de los que tienen reporte, hasta ahí llega, baja más, 50, 50. Entonces, por eso la ONU está pidiendo a las farmacéuticas que destinen producción de vacunas a un sistema que se creó en la ONU para garantizar que a todos los países les llegue la vacuna, que no haya acaparamiento. Y esa iniciativa la presentó México, esa resolución, y fue aprobada casi por unanimidad. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo para que sea equitativo, justo el manejo y la aplicación de las vacunas. El caso nuestro, como se ha explicado, además de Pfizer, que les agradecemos mucho, fueron primeros, tuvieron confianza en nosotros y se estableció el convenio y están cumpliendo, y entendemos las circunstancias por las cuales modifican su calendario, aunque nos reponen después lo que van a dejar de entregar. Bueno, con Pfizer comenzamos hasta ahora, pero ya tenemos garantizado acuerdos con farmacéuticas China, de Rusia y la AstraZeneca, que, como aquí se ha dicho, mañana ya viene la esencia de esa vacuna, le llaman Sustancia activa. la sustancia activa, y aquí se va a envasar. Llega al Estado de México, ¿no? A los Sí, laboratorios. sí, entonces aquí se va a envasar, ya llega mañana la sustancia activa, de modo que lo más difícil pues es tener la vacuna febrero, marzo. Ya consideramos que para abril, mayo ya vamos a tener suficiente. Entonces, recapitulando, primero terminar de vacunar a todos los trabajadores de salud. Lo que llega hoy es con ese propósito. Todavía es para médicos, enfermeras, camilleros, los que hacen limpieza en los hospitales, los trabajadores de salud, los que están en hospitales COVID, que llega hoy, sigue siendo para el personal médico. Ya se va a incluir a médicos de hospitales privados que atienden COVID. Eso es importante. ¿Es cuándo serían vacunados? Ya a partir de este envío empiezan a ser vacunados. Sí, y también estamos proponiendo al gobierno de Campeche de que con estas dosis se inicie la vacunación de maestros y de todo el personal de educación de Campeche, que podamos el fin de semana ya vacunar a cerca de 20,000 trabajadores de la educación en Campeche, no solo maestros, sino también los que están en las escuelas, trabajadores educativos, 20,000 el fin de semana, para que 21 días, 28 días se aplique
aplique la segunda dosis y que ya en 28 días, a mediados de febrero, la tercera semana de febrero, se comience ya con clases presenciales en Campeche. Porque está en verde, ya lleva varias semanas, ya podemos reiniciar las clases presenciales, porque tenemos que pensar en la educación. Sí, hemos podido atender la necesidad, la ocasión de que no se interrumpa periodo de clases mediante el sistema de educación a distancia, por televisión, por internet, de manera virtual, pero necesitamos el regreso a la escuela. La educación presencial. La escuela es el segundo hogar y ya es tiempo de eso. Entonces tenemos que empezar. Si en el caso de Campeche está en verde desde hace varias semanas, no están afectados la pandemia en otras partes y se vacuna a todos los maestros, a todos los trabajadores, ya podemos regresar en Campeche. Aún siendo un solo estado, las 32 entidades federativas, ya es un paso hacia allá. Y los que están en amarillo y pasen en verde, igual. Y ahí vamos a ir avanzando con este propósito. Desde luego, hoy vamos a establecer comunicación con el gobernador de Campeche, con los dirigentes sindicales, y estoy aprovechando para informarle a todos los maestros de Campeche, a todos los trabajadores de la educación de Campeche, para que nos ayuden. Nos tenemos que organizar este fin de semana. Es posible que en todas las escuelas haya reunión de trabajadores de la educación, todas las escuelas de Campeche, y ahí van a llegar brigadas para la vacunación. Lo mismo que sean los trabajadores de esos planteles educativos. Nada de influyentismo, nada de colados, sino los que están directamente en salones de clase y trabajan en las escuelas. Se ha hecho un cálculo de que son aproximadamente en todo Campeche 20,000 trabajadores de la educación. Entonces estamos preparando esto que va a ayudar mucho. Presidente, varias preguntas más. ¿Tiene el reporte del robo de vacunas en el Hospital Manuel Calero, allá en Morelos? No sé si tú sepas. No tenemos información. Presidente, también, ¿qué pasa con los consultorios médicos? En Ciudad de México está muy de moda, y en varios estados, que afuera de las farmacias hay consultorios y la mayoría de las personas ahí empieza a atenderse el COVID. ¿Esos médicos van a ser vacunados o esos van en el plan de vacunación que ya se presentó conforme a la edad? Sí, yo creo que va a ser de acuerdo a lo que ya estableció Salud. No sé si puedes contestar sobre eso. El propósito es, repito, atender a los que están arriesgando la vida para salvar vidas, los que están en los hospitales. Eso es lo primero. Y luego, adultos mayores, por lo que ya expliqué, aparte de la cuestión de salud, la cuestión humanitaria, también porque eso nos va a permitir reducir la mortalidad por COVID. Es una recomendación de médicos, de especialistas, y todos tenemos que esperarnos y actuar con responsabilidad. Todos tenemos derecho, pero tenemos que esperar el momento cuando nos toque. Yo me voy a vacunar cuando me corresponda, cuando le corresponda a los adultos mayores, a los de mi generación. Espero que nos estemos vacunando los de mi edad, pues a principios, a mediados de marzo. Entonces ya sé. O sea, antes del 1 de mayo ya estaría vacunado, sí, junto con todos los de su edad. Sí, lo que tengo que hacer pues es cuidarme estos 2 meses que me quedan, porque yo sí creo que la vacuna protege. También se ha dicho de que no sirve y que tiene otros propósitos, va a generar reacciones que dañan. No, ¿Y es se va así. a vacunar aquí en la mañanera? ¿Mande? ¿Se va a vacunar en la mañanera? ¿Vamos a ver esa imagen de cuando se vacune? Sí, para dar confianza cuando me responda y cuando tengamos las vacunas, porque este es un plan, ya hay contratos, está firmado, ya hay anticipos, se ha pagado, pero pueden surgir imprevistos. Yo espero que esto se cumpla cabalmente y entonces sí que nos vacunemos. Si no lo hago público o no hay una imagen, me esté vacunando, pues lo informo. Ya me vacuné ayer, para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner.
con el pinchazo. A ver. Gracias, presidente. Sí, como ya comenta el presidente, les hemos ido dando la información conforme surge y es muy útil cuando le damos seguimiento a la información para no regresar a la misma pregunta cada vez. Pero si vuelve a haber duda, por supuesto, con mucho gusto lo volvemos a comentar. El 8 de diciembre, aquí mismo, presentamos por primera vez de forma pública el plan de vacunación contra el COVID. Se llama Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Este documento lo pueden encontrar ustedes todos en el portal coronavirus.gov.mx. El mismo día que lo presentamos aquí, lo pusimos público. Este es el plan general y en este plan está claramente estipulado las motivaciones del plan, el fundamento científico y la ruta que se seguirá. Es la que acabo de comentar. Se ha priorizado con 3 ejes de priorización y además se tiene al personal de salud de primera línea. Las razones ya las expliqué. Estos ejes de priorización también ya los comenté, pero los vuelvo a decir. Adultos mayores, personas adultas mayores. ¿Por qué razón? Porque las personas adultas mayores tienen el mayor riesgo de mortalidad. Análisis epidemiológicos, modelaciones matemáticas que ha hecho el Grupo Técnico Asesor de Vacunación muestran que de varios objetivos de la vacunación, el que resulta más redituable en términos de protección, es decir, la utilidad social de la vacuna es mayor, es el reducir la mortalidad. No quiere decir que otros objetivos no sean importantes, pero dado que la vacuna estará llegando en distintos embarques a lo largo del año en México y en el mundo, hay que usarla lo más pronto posible en donde se tiene el beneficio más importante, que es reducir la mortalidad. Si se logra cubrir a 20% de la población, pero esa cobertura se hace a partir de personas adultas mayores, se logra reducir 80% la mortalidad, 80%. Entonces es un rendimiento sumamente importante. Otros análisis que hizo el grupo técnico asesor precisamente para llegar a esta recomendación incluyeron el objetivo de reducir hospitalizaciones. El rendimiento no es tan grande y los grupos de vacunación en el orden en que deben aparecer son diferentes, atendiendo a la distribución de edad de las personas hospitalizadas. Un tercer objetivo que también es muy importante fue el de contribuir a la reactivación económica en la medida en que se logre disminuir en cierto grado la transmisión que permita precisamente activar distintas funciones sociales. En este caso tampoco se ve un impacto tan rápido si se vacuna a personas jóvenes. Hace algunos días había voces que opinaban que por qué no se nos había ocurrido vacunar a la población económicamente activa, generalmente son personas jóvenes. Nos parece muy interesante, muy legítima la inquietud. Les comentamos que es útil si lo preguntan, porque entonces se enteran de que por supuesto que se nos ocurrió, no solo a nosotros como Gobierno de México, sino al grupo científico asesor, que ha atendido a las distintas recomendaciones internacionales y son personas sumamente competentes que tienen experiencia sobrada en esto. En el grupo hay incluso una economía de la salud como parte de las capacidades del propio. Entonces, si se pensara de manera general en una reactivación económica, solamente se podría tener ese impacto de manera rápida si bruscamente, súbitamente llegara casi la totalidad de las vacunas, porque entonces en un periodo muy corto se podría vacunar a toda esa población económicamente activa, además de las personas adultas mayores y las personas con comorbilidad. Dado que no es el caso, reiteramos, porque en México y en el mundo el factor limitante es la fabricación de vacunas, entonces se usa en donde tiene la mayor utilidad. El caso específico de lo que estamos comentando en Campeche es una situación muy peculiar. Vacunando a un grupo considerablemente pequeño de personas en un territorio definido por la estabilidad de su control epidémico, se logra activar una actividad social de enorme trascendencia. Pero el caso no sería generalizable en cualquier momento epidémico, en cualquier entidad federativa, por las razones ya contadas. Entonces, esa es la idea. Y los calendarios específicos, quizá es otro de los elementos que usted está pensando, corríjame si no es el caso, pero si no, seguramente será de interés para otras personas. En algunos países, tanto organizaciones sociales como algunos gobiernos han planteado la idea de que se puede ya hacer un precalendario para todo el año y entonces incluso hay aplicaciones móviles que dicen ponga aquí su edad, ponga aquí sus condiciones de salud, ponga el sitio de residencia, etcétera, otras variables, pique el botón y le dice cuándo le toca su lugar en la fila. Es una propuesta interesante, pero eso en
su mayoría en los países depende de un calendario de entregas muy cronometrado. Nosotros consideramos que no es el momento oportuno, como se está comentando aquí y lo hemos comentado muchas veces, porque hay circunstancias del resto del mundo, incluida la producción de la vacuna o lo que el presidente ha enfatizado, la importancia de esta actitud generosa, solidaria, pensando en el mundo entero, que en este momento hacen prioritaria la redistribución de las vacunas que se producen, también para cubrir a los países que no han tenido acceso a él. Doctor, nada más una cosa, entendemos que la información la dio el 8 de diciembre, hay muchísimas dudas y bueno, pues como periodista uno lo tiene que hacer prácticamente, y para que nos quede un poco más claro, ¿cuándo vamos a ver la imagen de un médico de un hospital privado que vacuna, que está atendiendo un caso de COVID vacunado? ¿Esa imagen cuándo la vamos a ver? ¿Mañana miércoles? Perdón, un caso de COVID y que está vacunado el médico. A ver, sí, un médico que enfrenta un caso COVID, que está, no sé, en un hospital de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde más hospitales hay y se atiende COVID, ¿cuándo vamos a ver la imagen de ese médico vacunado? ¿Mañana miércoles? Privado. A lo largo de la semana, le comento, el paquete llega hoy, lo veremos en unos pocos minutos, y se distribuye a un depósito central y tenemos para este envío en particular otros 3 depósitos auxiliares. Por eso llega también a Monterrey, al aeropuerto de Monterrey. Una dotación se queda en Nuevo León para uso en Nuevo León, la otra se va a Coahuila. Esto es mayormente ese embarque, que lo presentará el maestro Zoe Robledo cuando llegue, es para segundas dosis. Todavía tendré, que son hasta ahorita solo de hospitales privados, porque la primera solo se puso en hospitales privados, para ese embarque. A lo largo de la semana estaremos enviando una dotación adicional para completar las segundas dosis y también ya para primeras dosis en esa región. El resto de lo que llega aquí a la Ciudad de México se distribuye, es más, creo que tenemos una diapositiva ya de la distribución estatal, se la muestro. Verán que se distribuye en toda la República, los 32 entidades federativas, y para este embarque ya podemos cubrir segundas dosis, primeras dosis en personal de salud, y ya de ese personal de salud también incluyendo al sector privado. El día exacto de esa foto no se lo puedo garantizar, pero estará a lo largo de esta semana, tal como hemos presentado para el embarque grande que ya llegó. Este embarque grande también lo agotaremos durante la semana. Creo que no, bueno, pero hay una en forma de diapositiva, que digo, es la misma información, pero para que se vea más claro. Y entonces ya nos interesa. Ahora, aquí del sector privado es una cosa muy importante, pero también ha sido motivo de angustia totalmente legítima de nuestros colegas en el sector privado, la idea de no estoy registrado en una institución, ¿cómo saben de mí? Entonces, desde hace varias semanas, aproximadamente 2, si no es que 3, pedimos el apoyo de las asociaciones de hospitales privados, y lo que les pedimos es ayúdenos a integrar un censo, necesitamos un censo nominal, quiénes son, para irles programando sus vacunaciones. Nosotros en el sector público lo tenemos y ha sido un reto no menor, porque en la mayoría, en las secretarías estatales de salud, no necesariamente se tenía ese censo identificando quién está en una unidad COVID, quién no está en una unidad COVID, porque incluso ha habido participación temporal en unidades COVID. En el sector privado no teníamos conocimiento que hubiera un censo como este, pero la colaboración ha sido muy buena con las asociaciones de hospitales privados, Consorcio Mexicano de Hospitales Privados. ¿Cómo cuántos médicos son? No tengo ese dato porque nos mandaron una lista o varias listas iniciales que hemos estado depurando en diálogo con ellos. Este trabajo lo está haciendo el Consejo de Salubridad General y justamente se ha identificado cuáles son las personas y que cumplan con los criterios de selección de ser personal de primera línea. Aquí está la distribución estatal y 233.385 dosis. Estas están conformadas del embarque que llegará hoy, que son 219.385, y luego, como pueden ver ustedes, se va distribuyendo de acuerdo a dónde está la población de personal de salud. Recordar que no solamente son médicos y enfermeras, son estas 11 categorías laborales o sus análogos en el sector privado. No se tienen los mismos códigos contractuales porque es un modelo laboral diferente, pero sus análogos en el sector privado. Parte de la depuración de estas listas es precisamente eso, que lo que en el sector privado en un momento dado pudiera interpretarse como personal de primera línea, no necesariamente lo es de acuerdo a los criterios establecidos. Criterio, para que se entienda en términos generales, es el personal que está en contacto con los pacientes, recibiéndolos, trasladándolos, llevándolos a los servicios de rayos X, haciéndoles procedimientos, etc. Pero ahí se ve. Y identifiquen ustedes esta reserva que dice ahí del INCAN. Esta 20.000 dosis son parte del grupo de 32.000 que presenté ya en otra diapositiva. Las dejamos en reserva precisamente para proteger la segunda dosis y tener un amortiguador con el que se pudiera cubrir algunas segundas dosis que pudieran estar sujetas a una modificación del calendario de entregas. Oiga, la vacuna rusa, ¿cuándo presentan los documentos ante la COFEPRIS? De la vacuna rusa ya se presentaron algunos documentos,
a mi regreso de Argentina, junto con el director Efraín Guadarrama, trabaja con el canciller Ebrard, fuimos a esta misión conjunta. Tuvimos, como relatamos hace unos días, la oportunidad de hablar con el propio presidente Fernández, dada la encomienda que teníamos, y con su equipo, tanto de salud como el equipo negociador de la vacuna rusa. Colectamos distintas experiencias de cuál fue el proceso que ellos siguieron para lograr no solamente el acceso a las vacunas, sino el análisis que habían hecho respecto a el análogo de COFEPRIS en Argentina, que es la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología para la Salud, ANMAT. Y esto lo que nos permitió también es tener la posibilidad de acceder nosotros, entablar una conversación directa con el equipo ruso. Esa conversación la tuvimos estando en Argentina, y posteriormente tener ya una primera dotación de los distintos documentos que utilizó la agencia argentina. Hay algunos otros que son específicos para cada país y nos los han estado enviando. COFEPRIS ya revisó los primeros elementos y está revisando los que siguen. Y en paralelo está el proceso de contrato. Nos mandaron ya también desde el fin de semana pasado la propuesta de contrato. Esta ha sido revisada por las áreas jurídicas y también por la Secretaría de Hacienda, y estamos en los elementos finales del acuerdo sobre el contrato, ciertas precisiones legales, técnicas que se están haciendo, y en su momento, espero que muy pronto, podremos anunciar que ya tendremos acceso a la vacuna para que sea enviada, de acuerdo al calendario que acaba de presentar el canciller, en donde tendríamos 200,000 vacunas durante el mes de enero, lo que queda del mes de enero, 500,000 durante el mes de febrero, tendríamos 3 millones durante el mes de marzo y 8,300,000 durante abril. Gracias. Vamos atrás, porque a ver, los dos, porque es que ayer agarramos así. Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón del Chapucero Network con Nacho Rodríguez. Preguntarle al doctor Gatell si a partir de que venga ya la vacuna generalizada, se espera que entonces el 80% después de vacunar al 20%, el 80% se disminuya la letalidad. Preguntarle si va a haber una elevación de la barra para designar los semáforos en rojo, por ejemplo. Vemos que hay un límite del 80% de ocupación, de hospitalizaciones. ¿Se bajaría esa barra para obligar o para ser un poquito más concisos? Gracias por su pregunta, la encuentro muy interesante y muy sensata además. La vacuna, o en general las vacunas, tienen distintos propósitos, como ya comentábamos, y también distintos tamaños del efecto que tienen en cada propósito. En términos generales, una vacuna lo que hace es que disminuye el riesgo de infectarse, o bien el riesgo de enfermar si es que aún persiste la posibilidad de infectarse, o el riesgo de tener una enfermedad grave si es que alguien se enferma, o desde luego el riesgo de morir. En términos generales, son 4 elementos que se busca con una vacuna. Cuando existe un fenómeno social, como es una epidemia, sobre todo de esta magnitud, los efectos individuales a su vez resultan en efectos colectivos, en efectos sociales. Eso es importantísimo porque las vacunas no solamente son un elemento de protección en lo personal. El vacunado, la vacunada se protege, eso no hay. Pero además, al vacunarse a una persona, se protege a quienes están alrededor. Si son poquitos los que están vacunados con respecto a los que no están vacunados, ese efecto social o colectivo posiblemente no se puede identificar. Pero conforme aumenta el porcentaje de personas que ya son vacunadas y se compara con los que aún no son vacunados, entonces empieza a acercarse a un fenómeno que se conoce como inmunidad de rebaño. De esto se habló durante 2020, hubo un poquito de confusión y se pensaba que se trataba de un objetivo de dejar libremente la evolución de la epidemia hasta llegar a esa inmunidad. En ningún país se les ocurre o se nos ocurriría una cosa semejante. Pero es un fenómeno conocido que entre más grande sea el porcentaje de personas que ya no se pueden infectar, se protege también a los demás, aunque no estén inmunes. De tal manera que, dependiendo qué tan transmisibles son los virus que son muy transmisibles necesitan un porcentaje más grande de inmunidad de rebaño, de personas inmunes. Los virus que no son tan transmisibles, basta con un porcentaje menor. El virus SARS-CoV-2 se ha estimado una transmisibilidad que requeriría que al menos el 65%, entre 65 y 75% de las personas fuéramos inmunes, hasta llegar al punto en donde ya no se puede
transmitir eficientemente el virus y se empezaría a extinguir la epidemia. Esto en términos generales. Ya tenemos una cuarta parte de la población mexicana en promedio es inmune al virus. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que conduce el Instituto Nacional de Salud Pública y que los presentamos en una conferencia vespertina. En el periodo que se colectó la información y la sangre de los sujetos de la encuesta, que fue entre agosto y octubre, se hizo el análisis y en ese tiempo ya había una cuarta parte, 25% de personas inmunes. Entonces nos falta la otra, un 50%. En teoría, de cobertura, si llegamos a ese punto, empezaría a extinguirse la epidemia. Desde luego no es que hasta llegar a ese punto ya empiece a extinguirse, sino conforme se avanza, empieza a reducirse la eficiencia de transmisión. Y termino abordando directamente su pregunta y se la vuelvo a agradecer. Esto implica que los distintos indicadores de monitoreo de la epidemia que se condensan en el semáforo necesitan ser replanteados, porque no es lo mismo una epidemia sin una intervención tan poderosa como la vacuna, como el manejo de una epidemia cuando ya se tiene la vacuna. Gracias por el planteamiento. Señor presidente, se habló el año pasado aquí, precisamente a una pregunta expresa de un compañero, acerca de un tesoro que se encuentra depositado en el extranjero, un tesoro que después de los años, entre los años 1910 1920, se habría depositado en cuentas extranjeras para la indemnización de pueblos originarios posteriormente. Ese dinero se encuentra ahí, ha crecido y se calcula que sea de unos 822 billones de pesos y que habría la posibilidad de que fuera repatriado, digamos, en apoyo a la cuarta transformación para repartirlo entre la gente necesitada. ¿Hay algún comentario sobre eso, presidente? Bueno, hemos escuchado esa versión ya en otras ocasiones, pero no tenemos evidencias, no hay pruebas que esto sea real. Desde luego no cerramos ningún expediente que tenga que ver con estos hechos. La posibilidad de que haya dinero en el extranjero que sea de México, eso no prescribe. Si se investiga, si se tienen elementos, si hay pruebas, si es real, pues entonces el gobierno actuaría para demandar la devolución de esa riqueza en beneficio del pueblo de México. Pero no hay ahora mayor información sobre eso. Perdón, incluye también por decirlo así, tesoro del sindicato de Pemex que en tiempos de Joaquín Hernández Galicia. Es lo mismo. Se habla de cuentas millonarias depositadas en bancos. Hay reclamos de esas cuentas, pero hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que existan esos recursos. La Secretaría de Hacienda, porque me lo han planteado varias personas, gente seria que ha venido a proponernos que se investigue. Yo he pedido al secretario de Hacienda que se apliquen haciendo esta indagatoria y hasta ahora no ha habido nada. Qué bien que lo estás exponiendo o se está ventilando de nuevo para que el secretario de Hacienda, que seguramente nos está escuchando, va a saber, nos informe qué hay y que un día esté aquí y explique sobre estas cuentas, si son reales, si existen, no existen, que dé una explicación, porque no es solo una versión o la primera vez que lo esté escuchando. He atendido personas que me han hecho este planteamiento, gente seria que ha hecho este planteamiento, y muchos sobre esto de las cuentas del sindicato petrolero de la época anterior, de Joaquín Hernández Galicia, y también otras cuentas de otros personajes. Entonces vamos a pedirle al secretario de Hacienda que informe. Y ya nada más para terminar, presidente, el día 25 de noviembre el grupo parlamentario del PRD pues hizo una exhortación para intervenir por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la pronta recuperación de los hijos de la señora Alma Cecilia Contreras, retenidos ilegalmente por su marido en Italia. Es una persona, ya con las pruebas que hemos nosotros obtenido, este señor es una persona que incluso él se inflige pues algunos daños sexuales, una persona bastante trastornada de sus capacidades, pero lamentablemente las autoridades en España, en Italia, han hecho hasta lo imposible por retener a los hijos de Alma Cecilia. Los dos ya son mexicanos. Ella, la hija de 18 años, ayer los cumplió, es mexicana, nacida en México, y su hijo Máximo, de 4 años, es nacido allá, pero según ya la legislación que se ha transformado aquí en México, él ya es mexicano de nacimiento por el simple hecho de ser hijo de madre mexicana. En este contexto, el hijo está en el resguardo de este señor que, como le digo, hemos visto ya las grabaciones que él mismo le envía a la señora para atormentarla, donde él se está
haciendo eso es terrible, porque pensar que él está como tutor de este niño de 4 años, ¿qué futuro le espera a este niño allá en Italia? Lo único que se ha conseguido es que ya tiene la certeza de que el niño es mexicano, pero la Oficina de Protección a Mexicanos en el Exterior ha hecho algunas prácticas en las que no se ve que tengan la intención de apoyar a la señora, simplemente por el hecho de que hacen una grabación, una videoconferencia, en donde la niña obviamente está siendo amenazada, no puede decir la verdad de lo que está sucediendo. Y aquí tengo una grabación de esta niña que le hizo a escondidas de las personas que supuestamente la cuidan allá, donde ella está solicitando la intervención del gobierno mexicano para que la repatrien a ella y a su hermano. Son 26 segundos, es rápido. Mamá, como yo y mi hermano, hemos pasado por situaciones que han puesto en riesgo nuestras vidas y la integridad como humanos. Pido ayuda por parte del gobierno mexicano por mi patriación y la de mi hermano. Es ella en una grabación a escondidas, y lamentablemente en la Oficina de Protección a Mexicanos en el Exterior le han pasado una videoconferencia donde ella dice que está muy bien, pero obviamente fue forzada por las personas que la protegen. La señora Cecilia pide su intervención directa, señor presidente. Bueno, vamos a pedirle a Marcelo, una vez que termine la conferencia, que platique contigo, que presentes toda la información y se vea qué se puede hacer, ¿sí?, para ayudar. Muy bien. Buenos días, señor presidente. Buenos días, canciller, secretario. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Diario Basta, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Tabasco Hoy, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a lo que el canciller presentó anteriormente, que fue la llegada de múltiple cantidades de vacunas en los meses venideros, hay una inquietud que tienen mexicanas y mexicanos, la cual es, en el supuesto que ojalá así sea, la cantidad de vacunas, en este caso hasta marzo, se prevé es una cantidad considerable y las brigadas correcaminos no se den abasto, ¿el gobierno federal tendría alguna estrategia para que estas brigadas de vacunación se multipliquen? Y a su vez, si la Secretaría de Salud, por parte en este caso representada del doctor Hugo López-Gatell, ha tenido algún proyecto a futuro para tener colaboración con universidades, en este caso con estudiantes de medicina, para poder apoyar en esta vacunación en todo el país, con ejemplos como Estados Unidos, que se están vacunando múltiples ciudadanos y ciudadanas en las universidades, o incluso en Guadalajara, que se están aplicando pruebas COVID. Muchas gracias, presidente. Sí, tenemos capacidad para la vacunación. Piensen que son 10,000 brigadas. Sin mucho problema pueden vacunarse 3 millones de personas por semana. Entonces nos alcanza, siempre y cuando tengamos la vacuna. Estamos pensando que cada brigada pueda vacunar a 300 personas, y no solo en un día, no 4 días. En el caso más remoto, de comunidades más remotas, más apartadas, el plan es 2 días para los que puedan llegar a los centros integradores y 2 días para ir a buscar a los que están grandes, no pueden moverse y hay que ir a sus casas. Pero sí nos alcanza. Muy bien, ya está lista la organización. Desde luego, todos los voluntarios que quieran ayudar, estudiantes de medicina, médicos que puedan ayudar, y cualquier ciudadano puede ser voluntario, mujeres, hombres. ¿Cómo podrían ser voluntarios estos ciudadanos? ¿Cómo podrían decir yo quiero participar? Comunicación, vamos a dar a conocer ya pronto quiénes son los 32 responsables estatales de todo lo que es el plan de vacunación. Son médicos del sector salud, hay del Seguro Social, hay del INSABI, de Marina, la Secretaría de Defensa, médicos militares, en fin, que son los que coordinan en los 32 estados. Y además hay coordinadores por dependencias, pero vamos a dar a conocer esa lista. Ya tenemos la comunicación. ¿Te parece que? Adelante. Sí. Bueno, vamos a Monterrey. Y ese de Reforma, pon Reforma, a ver. Muy bien. Zoe, te escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey. Acaba de arribar el vuelo B762 de DHL procedente de Bruselas, hizo escala en Cincinnati y aterrizó hace unos minutos aquí en Monterrey. Me acompañan aquí el coordinador estatal de Nuevo León del Programa Nacional de Vacunación, el general brigadier médico cirujano Juan Manuel Pérez Martínez. Está también con nosotros el coordinador estatal de Coahuila del Programa Nacional de Vacunación, el coronel médico cirujano Juan José Díaz Ramírez. Nos acompaña de la misma manera el doctor Roberto Bernal,
Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado de Coahuila, la doctora Diancil Llama Zamora, de la Secretaría de Salud de Nuevo León, y también la doctora Carla López López, representante del IMSS en Nuevo León, y la doctora Maldonado, directora del Hospital de Especialidades de Cardiología de aquí de Nuevo León. También está con nosotros la doctora Iris Rodríguez de Sencilla, el señor Miguel Ángel Rabadán de Aduanas, gente del SAT, gente de COFEPRIS, pues un esfuerzo, como usted lo ha indicado, de todas las instituciones y también de los diferentes niveles de gobierno. El día de hoy están llegando aquí al aeropuerto un total de 5,850 vacunas. Son 1,950 para el estado de Nuevo León y 3,900 para Coahuila. Estos dos estados, que fueron los que iniciaron junto con la Ciudad de México, junto con el Estado de México y Querétaro, los primeros momentos de la vacunación desde finales de diciembre, ya han recibido y aplicado un total de 35,885 vacunas, 19,300 en Coahuila y 16,500 en Nuevo León. Las que llegan ahora, señor presidente, son para las segundas dosis, las más inmediatas para el personal de salud, que fue el primero en vacunarse en ambos estados. Estos son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, radiólogos, inhaloterapeutas, camilleros, conductores de ambulancias, técnicos de alimentos, personal de higiene y limpieza, en fin, todo el equipo que opera y atiende directamente a los pacientes COVID en las unidades hospitalarias. Muy bien, Zoe, es importante que se informe también, ya que estás en Nuevo León, de lo que se ha hecho para apoyar a Nuevo León y a estados que han sido afectados recientemente por el incremento en contagios del COVID, de la pandemia. ¿Qué estamos haciendo para ampliar el número de camas, con equipos, con médicos en Nuevo León, como le ofrecimos al gobierno de Nuevo León y en otros estados? Claro que sí, señor presidente. Además de efectivamente este proceso de vacunación, en todos los estados hay un proceso desde el año pasado, que ya lleva varios meses, de reconversión hospitalaria para atender a pacientes COVID que requieren de atención. Como fue la instrucción, 0 rechazos, todo aquel que requiera una cama y la atención en un hospital debe de recibirla. En el estado de Nuevo León, como usted nos lo instruyó, hemos estado en comunicación con el gobierno estatal y en unos minutos más tendremos una reunión con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y con el secretario de la O para seguir trabajando juntos a nuestra reconversión inicial, que al 31 de diciembre era de 1,038 camas. En lo que va de este mes de enero hemos reconvertido 222 camas más y seguiremos creciendo para llegar a un total de 1,401 camas, es decir, un crecimiento de 363 camas solamente en Nuevo León, solamente en el mes de enero del 2021. También me permito informar, señor presidente, que junto con el secretario Bernal, acabando esa reunión, nos dirigiremos a Coahuila y el día de hoy con el gobernador Miguel Ángel Riquelme pondremos en operaciones un centro de atención temporal como los que hemos hecho en todo el país, con 38 camas en la ciudad de Saltillo, que se sumará a otro idéntico el día 21, el pasado mañana, en la ciudad de Monclova. Con estas dos unidades y otras acciones de reconversión que hemos hecho en las unidades médicas de alta especialidad, vamos a sumar 224 camas más en Coahuila, por lo que pasaremos de 803 que teníamos el último día del 2020 a 1,027 camas a finales de este mes de enero, señor presidente. Muy bien. Me gustaría también que el coordinador del plan de vacunación en Nuevo León, el doctor de la Secretaría de la Defensa, nos explicara cómo están organizadas las brigadas, qué hicieron el pasado fin de semana y si ya están preparados para esta nueva fase de vacunación. Claro que sí, presidente. Mi general Pérez Martínez, el señor presidente nos pide que le comente a él, a los secretarios y a todo el auditorio sobre
sobre las brigadas que se han conformado, cómo se integraron para la pasada vacunación y cómo se están preparando para la etapa siguiente. Por favor, adelante. Buenos días, señor presidente. La integración de las brigadas está en razón al lineamiento establecido de presidencia y en este sentido hemos sido cuidadosos en cada institución tomar partida en el sentido de la instrucción y responsabilidad que se nos está encomendando. Una brigada en sí, ya para materializar un puesto de vacunación, está conformada por la Secretaría de Bienestar, por secretarías de Marina, Sedena y Guardia Nacional, personal de salud y voluntarios. Ya en este ejercicio piloto que fue mayúsculo de prácticamente casi 1000, es en realidad una avanzada para esa proyección de 10,000 que en breve se realizará. La materialización de la vacunación se está dando en tiempo y forma y se está dando ese mensaje, esa certeza de que en tiempo llegará la segunda dosis a los pacientes, a las personas que la reciban para esta cobertura. Muy bien, muchas gracias, doctor. Felicidades a todo el personal de salud de Coahuila, de Nuevo León. Muchas gracias, Zoé, por el trabajo que están llevando a cabo. Ya saben, pero no está de más recordar que el propósito es terminar de vacunar a todos los trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID, terminar de vacunarlos, protegerlos, porque ellos están arriesgando sus vidas para salvar vidas y ya en este envío está haciendo la farmacéutica Pfizer. Vamos a incluir la vacunación de médicos que laboran, que trabajan, que atienden enfermos COVID en hospitales privados. Esto ya los coordinadores de las brigadas en los estados ya lo saben y se les va a informar para que, de conformidad con un padrón que están entregando los hospitales privados, también se vacune a médicos, a enfermeras, a trabajadores que están ayudando desde hace mucho tiempo a salvar vidas en hospital privado. Esto es, no sé si quieras agregar algo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Así lo informaremos, porque efectivamente quienes han estado en la primera línea de la batalla contra COVID en los hospitales son ahora los primeros en la fila para la vacunación, como usted lo ha instruido, y desde luego en el tema de los hospitales privados también. Haré llegar en este momento sus felicitaciones a todo el personal, porque de verdad, lo comentábamos hace un momento, es muy emocionante ver a todas las instituciones trabajando juntos para que se logren estos objetivos de un momento inédito en nuestro país, en el planeta entero. Cuente con ello, señor presidente, y muchísimas gracias. Un saludo hasta Palacio Nacional. De acuerdo. Todavía no llega el avión a la ciudad. Ya se va a hacer Bueno, pero seguimos entonces. Y por último tema, en atención al inicio de año 2021, hoy todavía día 19, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el 1 de enero, dio inicio a la campaña de Ciudad Sustentable. Esta es con base en la Ley de Residuos Sólidos impulsada por el Congreso Local de la Ciudad de México, en la cual se regula los plásticos de un solo uso. Con base en los compromisos que usted que usted presentó al inicio de su gobierno, señor presidente, ¿usted consideraría la posibilidad de poder impulsar una ley homóloga de regulación de plásticos a nivel nacional para velar por la sustentabilidad del país? Muchas gracias. Pues se revisa, vamos a ver qué puede aportar como experiencia lo que se está aplicando en la Ciudad de México. Aquí la doctora Claudia Sheinbaum está llevando a cabo ese plan para la protección del medio ambiente. Vamos a ver el resultado y a ver si es posible ampliar el programa a nivel nacional, pero vamos a evaluar a que ella nos presente un informe, sus puntos de vista, las condiciones de la Ciudad de México con relación a otros estados, porque cada región del país, cada pueblo, cada municipio, cada ciudad tiene sus propias peculiaridades en lo cultural, geográfico, en la manera en que se produce. Hay estados más rurales, otros más urbanos, también conductas distintas de la gente sobre el manejo de la basura, de los desechos. Entonces, vamos a ver qué se puede aplicar a nivel nacional a partir de la experiencia de la ciudad. Vamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Escuchamos, doctor. Muy buenos días, señor presidente.
Buenos días, te escuchamos. Doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Mucho gusto, con su permiso, señor presidente. Me acompañan hoy en la recepción de las vacunas aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, los maestros Arturo Herrera y el maestro Juan Ferrer. Muy brevemente, ya tienen ustedes varias horas en esta acción. La llegada de las vacunas nos ha ayudado a contener la incertidumbre y el operativo conducido la semana pasada en forma extraordinaria, histórica, estuvo impregnado del coraje de muchos mexicanos. Como saben, la vacuna debe utilizarse junto con las otras medidas de control. A más largo plazo, la vacuna está destinada a ser utilizada para inmunización activa, para protegernos en riesgo de prevenir el COVID-19. Si bien todos los países del mundo, incluido México, han tomado medidas enérgicas preventivas para contener la propagación del COVID-19 a través de mejores diagnósticos y tratamientos, las vacunas proporcionarán una solución al mejorar, al fortalecer la inmunidad del ser humano y contener la propagación de la enfermedad. Son la esperanza del 2021 y históricamente desde el 23 de diciembre hemos recibido cerca de 500,000 dosis de la vacuna de Pfizer, con lo que hemos vacunado a 492,529 trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención en los hospitales COVID de todos los estados del país. Hoy, en este momento, con el arribo programado de 219,375 dosis, por lo cual nuevamente agradecemos a Pfizer. Seguiremos con el plan de vacunación, como ya expuso usted, señor presidente, a todos los trabajadores de la salud de los hospitales COVID públicos y privados. Y seguiremos cumpliendo el principal objetivo de que toda la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. Les recuerdo, a todos nos tocará. Muchas gracias, le doy la palabra al secretario de Hacienda, el maestro Herrera. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los colegas en Palacio. Efectivamente, con la llegada de hoy de más de 220,000 dosis divididas entre la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey, se cumple un hito más en la entrega de vacunas. Con la empresa Pfizer nosotros teníamos inicialmente un calendario para recibir hasta 5 millones de vacunas hacia finales de marzo. Ese calendario, a través de rutas distintas, se va a seguir cumpliendo. Junto con el resto de las vacunas, como seguramente ustedes mencionaron ya, esto va a permitir que hacia finales de marzo se puedan haber vacunado los dos grupos objetivo iniciales, el de los trabajadores de la salud, que incluye, como señaló ahorita el doctor Alcocer, a los trabajadores de los hospitales privados y también a los adultos mayores. Hasta el momento hemos dedicado 6,251 millones de pesos para pagar en la vacuna. Hoy, esta mañana, se están liquidando de la última factura, justo porque nos llegó esto, 124 millones de pesos, para asegurarnos de que no haya ningún problema y además asegurar que en caso de que haya otras vacunas disponibles, como entiendo que ustedes han señalado, nosotros tenemos una reserva presupuestal, pero también una reserva en dólares para asegurarnos que ni siquiera los movimientos en el tipo de cambio pueden poner en duda esta operación. Para hablarlo de manera muy abierta, tanto para vacunas como para todos los temas relacionados con medicamentos, tenemos en una subcuenta hoy en la mañana de la tesorería 4,000 millones de dólares, presidente. Esto es más del doble de lo que necesitamos. Tenemos asegurado los recursos y las divisas para todo lo que se requiere en materia de vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Herrera. Pues eso es todo lo que le comunicamos. No sé si tenga usted alguna pregunta, algún comentario que quiera, señor presidente. No, Jorge, muchas gracias. Transmitir nuestro agradecimiento a todos los trabajadores de
Pfizer, del aeropuerto, de quienes nos están ayudando para que se pueda distribuir la vacuna, toda la logística de distribución que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, todo lo que hacen los brigadistas y desde luego seguir recordando que el trabajo más importante es el que realizan los médicos, las enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Vamos a seguir adelante y pues esto es una luz, es una esperanza para enfrentar esta terrible pandemia. Ya estamos en el camino, vamos en la senda adecuada para prevenir, para proteger a la población, para proteger a todos los mexicanos. Un abrazo, Jorge, un abrazo. Muchas gracias, señor presidente, abrazo a todos. Me despido de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muy bien. Si les parece, porque fue una jornada muy larga, mañana tú vas a estar por acá, contigo empezamos. Segundo, ¿de acuerdo? Ya. Hasta mañana. Tercero.